Jesús dijo, la Biblia y las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Y en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, eficaz, dice otra versión, más que cualquier espada de dos filos, y penetra como una espada hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo que yo siempre le digo a los hermanos, y tengo que recalcarlo mucho: más que lo que alguien diga, trate de pesar la intención que tuvo, porque hay gente que te puede decir una palabra que por sí sola es una grosería si la tradujéramos, pero la intención nunca fue ofenderte ni herirte. Ahora puede ser que nos agarre mal parados, nos agarre un momento malo. La gente en una sala de copas y de impíos menta a la madre por todo, pero alguien se levanta y le dice la misma palabra. No, es que usted, y le dice una palabrota, y fue la que se han estado diciendo hace rato, pero esa intención ya trae pleito. Ahora también tiene que entender a usted si la persona que te dijo algo te ama, porque la Biblia dice que la gente que te ama a veces te va a herir, pero ¿cómo te ama? Dice, fieles son las heridas del que ama, pero los besos o los abrazos del que aborrece, hermanos, son amargos. Así que es mejor un amigo que nos ama, hermanos, no siempre nos dice lo que queremos oír. La Biblia nos confronta y no siempre nos dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia cuando leemos estas dos palabras? Dice que la palabra es más cortante que un bisturí de cirujano. La palabra de Dios tiene la capacidad, hermanos, para cortar y llegar al asunto, al corazón del asunto, al meollo del asunto. La palabra de Dios tiene capacidad de señalar lo que está mal en mi vida, lo que necesito corregir en mi vida y lo que necesito. No es como una sierra eléctrica que hace un montón de chambonadas, es como un bisturí, como decía un profesor mío de seguros en el INSS, es como el Mentoley. Ahora muchos muchachos no conocen el Mentoley, pero antes el Mentoley se usaba para todos. Y el Mentoley usted se echaba y le quedaba todo anaranjado, ¿se acuerda? Y él decía que es como el Mentoley, al grano. Jesucristo va y la palabra, hermano, sana, corta exactamente lo que es necesario, sin desgarrar lo demás. No es una sierra eléctrica, es como un bisturí. Puede hacer el trabajo delicado que le toca hacer en mi vida. Ahora, ¿qué necesito en mi vida? Yo necesito en mi vida como pastor lo mismo que usted, hermana, y lo mismo que usted, hermano, está necesitando. ¿Qué es lo que necesitamos como personas? Cambiar. El rumbo en el cual íbamos tiene que ser cambiado, porque vamos rumbo a la muerte, vamos rumbo al abismo. Las cosas en nuestra vida que no nos gustan, tenemos que cambiarlas. Hay cosas en su vida que a usted no le gusta, hay cosas en su vida que usted no quiere. Hay cosas en su vida que usted sabe que tiene que cambiar. ¿Alguien dice amén? Mucha gente incluso pudo haberla tratado de cambiar, pero no han cambiado. Conozco muchos hermanos en la iglesia que creen que con sentarse, hermanos, a esforzarse, yo voy a cambiar, yo voy a dejar este vicio, yo voy a tratar bien a mi esposa, van a cambiar. Y eso no es así. Si no es a través de la palabra, usted no va a cambiar. Un árbol de mango no puede esforzarse y decir, voy a echar chayotes, la otra semana voy a echar chayotes. No puede. Naturalmente tiene que echar mangos. Uno como cristiano naturalmente tiene que tener el fruto del Espíritu Santo. No es que tengo que esforzarme y ahora sí hago esto y me levanto y oro. No es así, hermanos. La Biblia dice que la palabra de Dios puede cambiar las cosas que usted y yo no podemos cambiar por nosotros mismos. Un gran predicador en Chicago hace más de 100 años, D.L. Moody, tan famoso como Spurgeon, dijo: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia no fue dada para que nosotros conozcamos más. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. No tenemos la Biblia para saber más, tenemos la Biblia para cambiar. Y cualquiera que haya sido confrontado por la palabra de Dios tiene que ser diferente. Así que hoy vamos a ver cómo me cambia la palabra de Dios, cómo me cambia la Biblia. Y número uno,
La manera en que nos cambia la Biblia, ponga allí, es renovando mi vida. ¿Cómo me cambia la Biblia? Renovando mi vida. Eso significa que cuando usted está caído, cuando usted está derrumbado, hermanos, Dios entra por medio de su palabra y nos da una palabra y renueva mi vida. No significa darle vuelta a la hoja y dejarlo allí sin arreglar, hermanos. Es una vida nueva. Tiene la oportunidad, hermanos, de empezar de nuevo. Hay muchas veces nos hemos querido no hacer cosas que hicimos, muchas cosas que pudimos haber evitado, pero ya no podemos hacer nada. Ahora, la Biblia me cambia y me da una vida nueva. Usted tiene la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 1 verso 18? Nueva versión internacional. Por su propia voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Mediante la palabra de verdad. Porque Él quiso, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Esto está hablando de un nacimiento espiritual. La salvación, hermanos, viene a través de la palabra de verdad o de la Biblia. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15 y le dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia es el libro que nos muestra el camino, que nos dice cómo llegar al cielo, hermano y hermana. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 23, Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice: ustedes han nacido de nuevo, y no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. En otras palabras, eterna. ¿Cómo? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios, hermanos, no son solo palabras, no es un libro más, no es que el papel aguanta lo que le escriban, eso no es así. La Biblia ha cambiado vidas a través de los siglos, hermanos. La Biblia no es un libro más. ¿Sabe que hace 500 años, cuando Cristóbal Colón vino a América, más de 500 años, la gente decía que la tierra era cuadrada? Usted vio eso en la escuelita, ¿verdad que sí? Y la Biblia en el libro de Job dice: tú que tienes la redondez de la tierra. Si Cristóbal Colón hubiera leído la Biblia, hubiera citado a los reyes de España que se fueran a la Biblia, a la Biblia. Porque ya la Biblia decía que la tierra era redonda. Hoy en día todavía salen locos diciendo que la tierra es plana y que todas las fotos de satélite de los astronautas son montajes, porque ahora todo es montaje, que la tierra es plana. ¿Usted ha visto eso? Iban a la Antártida, no sé qué, al fin de la tierra iban. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. La Biblia también decía en el libro de Job: tú que sostienes a la tierra de la nada, a la tierra no la sostiene nada. Y apenas unos 500 años atrás, la gente decía, los indios decían que la tierra estaba sostenida por 2 elefantes parados encima de una tortuga. ¡Qué tortuga más fuerte! Ahora, el tamaño de los elefantes. Y la gente creía que los griegos tenían unos pináculos, la tierra agarrada. Y ya la Biblia decía que la tierra no la sostenía nada. La Biblia es cierta. La Biblia no es solo papel. Los que nos hemos expuesto a la Biblia, hermanos, hemos visto un cambio en mi vida. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? Renovando mi vida. Si usted estudia la palabra de Dios, su vida va a ser renovada. San Agustín lo vivió. San Agustín era un hombre promiscuo, un hombre mujeriego,
y un día se confrontó a la palabra de Dios y la palabra de Dios lo confrontó y él entregó su vida a Cristo. Martín Lutero era un monje católico romano que escudriñó las escrituras y un día descubre en el libro de Romanos que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y entonces se dio las 5 solas, los postulados, hermanos, en la catedral de Wittenberg. El hombre no tiene que pagar por su salvación. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Amén. Entonces la Biblia cambia nuestras vidas. ¿Cómo? Dándonos una vida nueva. ¿Cómo nos cambia la Biblia? Número 2, erradicando mi culpa. Hay gente que quiere seguir viviendo el pasado y no se ha perdonado. Todos los que estamos aquí metimos las patas en algún momento. No hay nadie aquí que no haya metido los escarpines y no haya fallado. Algunos tienen más patotas que otros. Y todos las hemos metido, ¿sí o no? Aquí está el primero. Pero yo no puedo vivir del pasado. Pablo dice que para yo poder avanzar, solo tengo que hacer una cosa, solo una cosa hago, dice Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. ¿Para qué? Para ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Eso se llama propósito. Todos nosotros fuimos alcanzados con un propósito. Usted está aquí en la tierra con un propósito: para adorar a Dios, para ser parte de la familia de Dios, que es compañerismo, para ser como Cristo, dice Romanos 8:29, para servir a Dios, eso es ministerio. Todos tenemos un ministerio, todo cristiano tiene un ministerio. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no son pastores, pero tenemos un ministerio bivocacional. Eso es que donde quiera que yo esté, le sirvo a los hombres y agrado a Dios. Va por 2 corrientes, bivocacional. Si yo le sirvo a los hombres, yo agrado a Dios. ¿Cómo quiere usted agradar a Dios? Sirva a los demás. Ese es el gran mandamiento. Y el último: usted fue hecho para una misión. Todos somos misioneros. Eso se llama evangelismo. Soy un misionero donde quiera que estoy. Un misionero vestido de secretaria, un misionero vestido de vendedor, un ministerio vestido de taxista, un ministro vestido, misionero vestido de chofer, un misionero vestido de albañil. Donde quiera que yo estoy para hablar la palabra de Dios, para hacer luz a las tinieblas donde quiera que estoy. Yo fui hecho con un propósito, y cuando yo logre el propósito para el cual yo fui alcanzado, cuando yo me ubique, que eso lo vamos a estar viendo en las clases de discipulado. Voy a ponerle fecha, el próximo mes, si Dios quiere, después del 15 de octubre vamos a empezarlas, porque no he tenido tiempo, hermano. Aunque ya están, yo quiero darles un enfoque diferente. Y la primera clase de discipulado, que es larga, hermano, se divide en varias, que se van a dar los sábados, es la 101, que es mi compromiso como miembro de la iglesia. Yo, como miembro de una iglesia, yo tengo compromiso. Y una iglesia que vaya de acuerdo a la gran comisión, el gran mandamiento, es una iglesia equilibrada. Una iglesia que siga los 5 propósitos es una iglesia en equilibrio. Y tiene que crecer, y tiene que crecer saludablemente. La iglesia tiene que tener trabajo de misiones, de ministerio, de familia. La iglesia tiene que ser una familia. ¿Alguien dijo amén? La gente tiene que adorar a Dios y dejarse amar por Dios. Y la gente tiene que llegar a ser como Cristo. Amén. Y aprender y dejar de botar la rienda y enojarse cada vez que tiene pruebas, porque tiene que entender que a través de las pruebas Dios nos forma. Porque tenemos que ser como Cristo. Y la Biblia dice de Cristo: por lo que pasó, aprendió la obediencia. Ahora, si Cristo fue expuesto al vituperio, al maltrato, a la traición, usted se cree más carga que Cristo. ¿Cómo nos va a enseñar el Señor a ser como Cristo? Pasando por lo que Cristo pasó. No hay otra. Hay 2 cosas que nos hacen como Cristo. Número 1, la palabra de Dios. La palabra me cambia, la palabra me hace más parecerme a Cristo. Y número 2, las circunstancias. Estamos expuestos a la palabra de Dios 1 hora por día, 2 horas. La gente que lee mucha Biblia. Pero estamos expuestos a las circunstancias 23 horas al día, 22 horas al día. ¿Qué cree usted que es lo que Dios más usa para que nos parezcamos a Cristo? Las circunstancias. Y todo lo que a usted le venga, Dios lo permite. Si usted es un hijo de Dios. Y si Dios lo permite, hermano, juntamente con esa prueba, Dios va a dar la salida. Así que deje de enojarse y espere y vea y abra los ojos. Como dice el salmista: abre, oh Dios, mis ojos para ver las maravillas de tu ley.
para saber que la salida también está ahí a su mano. Dios es un filtro y todo lo que a mí me viene, primero Dios pasa por él y él verá si lo permite o no lo permite. Y por eso se cumple Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Eso es grandioso, hermanos, que Dios erradique mi culpa, porque no tengo que tener culpa más en mi vida. Deje de andar con lamentaciones en su vida, deje de andar con vergüenza en su vida por lo que falló, por lo que hizo, porque se embarcó. ¿Sabe que Dios no quiere que usted pase todo el tiempo llevando una carga de culpabilidad? ¿Sabe que Dios quiere que usted sea libre de la culpa? La Biblia nos fue dada para ser libre de la culpa. ¿Usted lo sabía? Dios usa la palabra para erradicar la culpa. Tiene que saborearlo, hermano, y tiene que vivirlo. Primera de Juan 1:9. Vamos a ver si se aprende este versículo. Dijeron que sí. Ahora hay más hipócritas que me dijeron que sí, muy pocos. La mayoría se quedó callado. Pero como todos hemos fallado, vea lo que me dice Juan, primera de Juan 1:9. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Cuántos creen en la palabra? Fue la introducción, toda la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos lo perdonará y nos va a limpiar de toda maldad. Yo lo creo, lo dice la Biblia. Y si ludi le fati ponle firme, decía Parmenio Medina en la patada. Él decía, si lo dice la patada, póngale la firma. Así que yo le digo, si lo dice la Biblia, póngale la firma. Este versículo de primera de Juan, apréndaselo, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, Él nos va a limpiar de toda maldad. Es el verso que usted le puede llamar el jabón espiritual. Jabón espiritual. Dios dice que si usted llega delante de Él, se humilla, reconoce que la embarró, porque es que hay que reconocerlo. Hay gente muy soberbia que no lo reconoce y cree que como el gato lo entierra o lo deja debajo de la alfombra y todo se va a ver, pero un día llega la doña y se tropieza con la alfombra y sale a la luz todo lo malo que usted hizo. Y eso cada vez y cada mes y cada año huele más hediondo. Entonces la Biblia dice que si usted confiesa sus pecados, o en otro lado dice que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. La Biblia dice que eso tiene borrón y que puede ser borrado y lavado. La Biblia dice no solamente Dios quiere perdonarte, sino que Dios quiere limpiarlo totalmente. Romanos 8:1. Vamos a deshacer toda la suciedad de su vida, hermanos. Eso es un versículo de limpieza y desinfección. Romanos 8:1 que dice, ya no hay ninguna condenación, nada, ninguna, cero, ni un poquito, para los que están en Cristo, los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna condenación, hermanos. No hay maldiciones, no hay brujerías, no hay mal de ojo, no hay nada que yo haya hecho o mis papás haya hecho que a mí lo herede, como alguna gente habla de herencias ancestrales y casi que le echan fuera demonios porque todos tienen herencias ancestrales. No, eso no existe. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todavía en el Antiguo Testamento dice que nadie va a heredar el pecado de nadie. Jesús dice, ¿qué pasa? Que el padre se come las uvas y al hijo se le pican los dientes. ¿Cómo está ese arroz? A lo tico que decimos, es el mismo proverbio. Usted se come la piña y a mí me duele la panza. Tan lindo y no se ha casado, ¿verdad? No se vale, ¿verdad? Que se come la piña es el que le duele la panza. Los pecados suyos son sus pecados y usted tiene consecuencias. Los de mi papá son de él. Yo no tengo que estar renunciando a maldiciones ancestrales, ni a mí desde que estoy en Cristo me afecta lo que mi papá haya hecho ni mi mamá haya hecho. Yo pasé de las tinieblas a la luz admirable. Ahora tengo otra posición. Efesios 5, 25 y 26. Erradicando la culpa. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Y dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Otra vez, un baño. Purificarla mediante la palabra. Cuando yo tomo la palabra de Dios y lleno mi mente con ella, la mente se lava mi cuerpo, se limpia la suciedad, la basura, lo malo, la vergüenza, el pecado de mi vida. Amén. Yo no le debo nada a nadie. Cristo pagó mis deudas.
Qué bueno es no deberle nada a nadie. Satanás no puede estarme señalando ni venir como un polaco a cobrarme todos los meses, ni todos los días. Él puede hacerlo, pero yo no le voy a abrir la puerta. Porque ya Cristo pagó el precio. ¿Alguien sabía eso? Y si ya alguien pagó, hermano, porque usted va a estar pagando. Cuando usted paga un recibo de la luz y se la cortan, ¿usted qué hace? Como dijo el hermano Rafael, escándalo. ¿Verdad que va a reclamar? Sobre todo si usted tiene el recibo pago. Bueno, no le debe nada a nadie, y menos a ese infeliz de Satanás. Juan 15:3 dice: ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he comunicado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he comunicado. La Biblia nos limpia, erradica mi culpa. Hay un poder de limpieza en la Biblia, hermanos, que cuando usted lo lee y lo acepta, se elimina toda culpabilidad que tenía. ¿Por qué? Porque estoy ante la verdad. ¿Cómo nos cambia la Biblia? Tercer punto: activando mi fe. La Biblia me cambia porque activa mi fe. Gracias, Nano, por el té. Romanos 10:17 está en Nueva Versión Internacional. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cualquiera que tenga fe, tiene fe, hermanos, gracias a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que activa mi fe. Cuando siento que ya no puedo más, la palabra de Dios me alienta. Cuando me veo en dificultades, la palabra de Dios me alienta. Dice la Biblia que es como firme ancla del alma, y yo me tomo de ella, hermanos, aun cuando siento que me estoy hundiendo. Y yo sé que la palabra de Dios no fue escrita solo para Timoteo, ni para Pablo, ni para David, ni para el pastor. También fue escrita para mí. Amén. Es viva y eficaz. La mayoría de la gente no se siente segura. La mayoría de la gente tiene miedo, no es valiente. La mayoría de la gente le tiene mucho miedo a la muerte. Hay gente que tiene miedo de tomar riesgos, tienen miedo de fracasar, tienen miedo a morir, están llenos de toda clase de miedo. No caminan con confianza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no son personas de fe. Y entienda algo: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. No es que la duda no venga. Juan el Bautista tuvo duda, Elías tuvo duda, Gedeón tuvo dudas. Pero la duda tiene que rechazarla inmediatamente, basado en la palabra de Dios. Juan el Bautista está a punto de perder la cabeza, lo van a decapitar, y le manda a decir a Jesús: dígale a Jesús, pregúntele así: ¿qué digo yo? ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Cuando ellos llegan, Jesús empieza a sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos. Los demonios son erradicados de la vida de la gente. A los mancos les está agregando parte de la mano, a los cojos les está poniendo pies. Eso era lo que hacía. Y le dicen: Jesús, dice Juan, el que bautiza, el sumergidor, dice una versión, en griego dice el sumergidor. Dice Juan el sumergidor, que si eres tú el que habría llegado, esperaremos a otro. Y le dice: yo no voy a contestar. Dígale a Juan lo que han visto y oído. Nada más. Los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice: basta. Eso es suficiente. El Hijo de Dios vive por fe, porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere ya no agradará a mi alma. Yo vivo por fe. ¿Cuántos aquí viven por fe? Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Le decía a una hermana pastora pasando problemas lo que les he dicho tantas veces, y ahora lo vuelvo a nombrar: el problema no es el problema es mi actitud ante el problema. Usted y todo el mundo tiene los mismos problemas. ¿Alguien ha estado en el hospital internado? ¿Usted cree que hay una cama ahí que dice solo para Diego? La han usado un montón de gente. Lo levantan a usted y atrás vienen los enfermeros, ¡sí!, lavando todo, y va jalando porque viene el próximo. Aquí es como la barbería: el que está pelado va jalando. Entonces todo el mundo pasa problemas. Los mismos problemas que yo tengo, dice Pedro, lo ha pasado la gente alrededor del mundo. Ahora el asunto es: hay gente que sale adelante y hay gente que no sale adelante. ¿Por qué?
porque tomaron una actitud diferente. ¿Sabe que cuando usted es positivo, cuando usted ora, etcétera, se ha comprobado por estudios que sana más rápido? Entonces, el problema no es el problema, sino mi actitud ante el problema. Y decimos que mi actitud ante el problema va a depender de lo que yo sé. O sea, eso me da confianza. Por ejemplo, les acabo de citar a Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me levantará. Y aunque desecha esta mi carne, yo veré al Señor. Él lo sabía. Por eso tenía una actitud tan buena contra lo que le pasaba. ¿Qué yo sé? Romanos 8:28. Yo sé que los que aman a Dios todo le ayuda para bien. Entonces tengo una actitud diferente. Y cuando tengo una actitud diferente, yo voy a salir adelante de cualquier problema. ¿Me doy a entender, hermanos? Fe es la palabra de Dios puesta en acción. La Biblia dice esto en Romanos 10:17. La fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Esta es la diferencia entre la Biblia y los libros de autoayuda. Hay muchos libros de autoayuda, suelen decir algunas cosas buenas, no todo es malo. Pero los libros de autoayuda le dicen a usted qué es lo que hay que hacer, pero no nos facultan ni nos dan el poder para hacerlo. Esta es la gran diferencia. Usted lee un libro de autoayuda que dice, si usted quiere tener éxito, tiene que cambiar sus hábitos malos. ¡Ah, brujo! Eso está bien, ¿verdad? Le dicen los libros de autoayuda todas las cosas correctas que usted tiene que hacer. Y está bien. Deje de pensar negativamente. Usted puede, usted fue hecho para vencer, usted va a alcanzar la cima. Pero no nos dan el poder porque no lo tienen, hermanos, para hacer las cosas. Nos dicen que hay que hacerlas, pero no nos dan el poder para hacerlo. Sin embargo, el poder de la palabra de Dios no solo le dice a usted qué es lo que tiene que hacer y hay que cambiar, sino que le da el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra fe. Por eso están buenos los testimonios de la gente, porque nos alientan a saber que yo también puedo, que yo soy un hijo de Dios. Hay miles de promesas en la Biblia, hermanos, donde Dios dice, haga esto, esto y esto, y voy a hacer esto. La Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Usted quiere cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar algo en su vida? Ok, si usted quiere cambiar algo, Dios le puso que quiera cambiar. Y Él pone en usted el querer. Ahora Él también pone en usted el hacer. Usted puede cambiarlo. De la ayuda de Dios. No es poniéndose así en concentración, en flor de loto o en yoga. No, con la ayuda de Dios. Usted hace su parte y Dios pone el resto. Amén. El Éxodo 23:29-30, Dios le dice a Josué, Josué, ¿conoces a estos enemigos? Sí, Señor. Son más grandes que usted. Ya lo dijo. Pero yo no le voy a dar toda la tierra en un año. La gente quiere todo ya. Usted se va a apoderar de ella poco a poco. A la vez, poco a poco. La gente quiere ver un cambio ya. Dios puede hacerlo. Pero también generalmente hace cambios poco a poco para en el proceso seguir confiando en Él. Cuarto punto en cómo nos cambia la Biblia. ¿Sabe cómo nos cambia la Biblia? Estimulando mi crecimiento. La iglesia no le da crecimiento. Así que si usted va a una iglesia con pretexto y sale de la iglesia y dice, es que yo ahí no crezco, usted no conoce la Biblia. El crecimiento lo da Dios, dice la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no se congrega, ¿cómo va a crecer usted espiritualmente? Si a una planta no la abonan, no la cuidan, no le quitan la mala hierba y no la alimentan, ni le caen agua, hermanos, allá está metida en lo más oscuro de un rincón, esa planta se muere. Hay elementos necesarios para crecer y para vivir, y el cristiano tiene que crecer. Ahora, la Biblia estimula mi crecimiento. Hechos capítulo 20, verso 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. A Dios y a la palabra de su gracia, que es esa palabra poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Estimula mi crecimiento, edificaros la palabra. A medida que Pablo se va más bien del pueblo de Éfeso, les dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia.
que es poderosa para edificaros. La Biblia, la palabra, tiene el poder para edificarnos y para darnos una herencia a todos los santos, hermanos. ¿Sabe cuál es la herencia? La herencia es algo que usted obtiene por ser parte de la familia legítima. Y usted tiene una herencia. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Para qué fue dada la Biblia? ¿Para qué es útil? Para enseñar, reprender, corregir, instruir la Biblia. A fin de que el hombre o la mujer de Dios, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. La capacidad de nosotros nos capacita la Biblia para servirle a Él. Nadie que no vaya a las Escrituras puede servirle eficazmente, hermanos, porque la Biblia estimula nuestro crecimiento. El propósito de la Biblia, hermanos, es ayudarlo a usted y a mí a vivir el propósito de Dios en su vida. Nos va a equipar bien, hermanos, y va a tener todo lo que necesita para que usted, dice la Biblia, para que esté plenamente preparado, listo para enfrentar la vida. Entonces, vamos a explicarlo de esta manera diferente. Dice que la Biblia nos enseña. Timoteo, es Dios mostrándome el camino para caminar. Eso es, nos enseña. Reprender, dice que nos reprende, es cuando Dios me muestra cómo me salí del camino. Y ahora estoy en un hueco, en la zanja. Eso se llama reprender. Dios dice, metió las patas, se salió del camino. También dice que la Biblia me corrige. Corregir, la Biblia es la forma en que yo debo volver al camino. La Biblia me corrige y me dice, esto es lo que hay que hacer para que usted vuelva a encaminarse. O sea, mi camino correcto para la vida. Y después dice que la Biblia me instruye. ¿Qué quiere decir eso? Me dice cómo puedo quedarme en el camino. Y me abre los ojos para no caer en más huecos. Lo que pasa es que hay gente que anda una cáscara de banano en la bolsa de atrás, ¿verdad? Y siempre la tira para adelante para ver si se la juega. Y cuando usted está de noche, no se ven las cáscaras de banano. Y todos tenemos nuestras noches. Cuando usted está mal portado, no hay visión espiritual, como hablamos de Sansón. Hay gente que anda una cáscara de banano, se la juega todos los tiempos, anda jugando con el pecado. Hay gente aquí hoy mismo que está jugando con el pecado. Y no se trata qué tan cerca yo esté del pecado, sin caer en él, sino, hermanos, que lo inteligente es, entre más lejos esté yo de la tentación, menos probabilidades hay de que yo caiga en ellas. No se la juegue, hermano. Quinto punto, ¿cómo me cambia la Biblia? La Biblia me cambia iluminando mi mente. Salmo 119, 130. La Biblia me cambia iluminando mi mente. El Salmo 119, 130 dice: la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. ¿Sabe que yo he oído gente y lo he admirado por tiempo? Tengo 40 años de ser cristiano y he visto gente que no sabe ni leer ni escribir y hablan tan lindo, hermanos, cuando hablan de la palabra. Yo conocí a un hombre que era analfabeto y cuando él hablaba, hace muchos años, recién casado con mi esposa, y cuando este hombre hablaba con sabiduría. Hay gente que lo admira a uno cuando uno tiene que exponer algo y lo admira porque todo lo que hice fue citar la Biblia. Todo lo que hice fue dar refranes bíblicos. Y cuando yo trabajaba en el Banco Popular y tenía que exponer, me decían los compañeros, es que usted habla como un padrecito, dice, usted habla como un padrecito. No sabían que yo era pastor. Usted habla como un padrecito. Y la gente atrayendo la atención. Y cuando uno está hablando en la barbería, que no ocupo mucho, en el supermercado donde el chino, en la carnicería, en mi trabajo,
Las palabras que uno habla son vida. ¿Sabe por qué? Porque vienen de la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina mi mente. Hasta los más sencillos las entienden. Él quiere iluminar nuestras mentes con la verdad de quién es Él. Con la verdad de poder tomar el siguiente paso, la próxima dirección. Va a ser algo que vamos a estar dando después, una campaña de cómo poder cambiar, hermanos. De cómo poder cambiar. Hace tiempo, mi esposa y yo lo hemos estado viendo. La gente quiere cambiar y está como el himno aquel de que estás y te vas y no te has ido. La gente quiere cambiar y cambiar, tratar con más cariño a mi esposa, pero no lo hacen. ¿Cómo poder cambiar, hermanos? Todas las decisiones que vayamos a tomar en nuestra vida, necesitamos la verdad de cómo manejar los sentimientos que estoy teniendo, la verdad de cómo poder manejar las dificultades de las relaciones, los éxitos, porque manejar el éxito es muy difícil. Si es más difícil, hermano, es más fácil serle fiel a Dios en los problemas que en las bendiciones. Por eso decimos que estar bien es una prueba. Lo que pasa es que nunca le dice a uno, pastor, ¿vienes qué prueba me tengo? ¿Qué pasó, hermano? Y uno se prepara para que le diera un dictamen médico malo, lo echaron de la casa, le van a quitar el carro. Y le dicen, pero nadie le dice a uno, pastor, ¿vienes qué prueba tengo? No es que me aumentaron el salario, qué prueba más brava. Pastor, ¿vienes qué prueba tengo? ¿Vienes que fui a los problemas míos de diabetes y me dijo el doctor que me va a quitar la insulina, que todo está bien? Cuando a nosotros nos va bien también es una prueba. Cómo manejamos las circunstancias es una prueba. Dios me está probando. Si usted está recibiendo un poco más de dinero, sabe que Dios lo está probando para ver qué va a hacer usted con ese dinero. Sabe que otra vez le va a recordar, ¿sabe por qué usted estaba feo para la foto económicamente? Porque usted fue un egoísta, dice la Biblia, pedía para sus deleites y placeres. Y ahora que le está yendo un poco bien, no se acuerda que hay que dar. Y siempre que usted ore, dígale a Dios, ¿para qué quiere que lo bendiga? Porque tanto que nos vaya bien o nos vaya mal, hermanos, es una prueba. Recuerde que la vida es una prueba. El Salmo 119, 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros. Y dice, ¿por qué? Porque medito en tus estatutos. Oiga, es más inteligente que todos los profesores de la ley o lo que fuera, porque él meditaba en la palabra de Dios. El Salmo 119, 130 de nuevo, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente más sencilla las entiende. Cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, hay una luz que se enciende, hermanos. Y Dios le va a ayudar a ver las cosas de una perspectiva diferente, de una manera diferente. Una vez que eso sucede, hermanos, usted tiene la oportunidad de hacer algo diferente. Dios enciende una lámpara, un bombillo, para que podamos tener dirección en nuestras vidas. Una lámpara en nuestros pies. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? No deberíamos ni aprendernos. Dígalo en la versión Reina Valera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tu palabra es como un foco que me dice por dónde puedo caminar seguro. Va de nuevo, tu palabra es como un foco en medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de la tribulación, que me hace caminar seguro. ¿Alguien alaba a Dios? Sexto, la sexta manera en que la Biblia me cambia es levantando mi estado de ánimo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien ha oído alguna vez un himno y ya? ¿Alguien ha oído una palabra y ¿Se acuerdan los más huilas de aquí el anuncio de Skin Bracer de Menem? Skin Bracer era una loción para después de afeitar. Y el anuncio, la persona se afeitaba, Skin Bracer le hacía así. Qué duro. ¡Pra, pra! Y el anuncio decía unas palmaditas con Skin Bracer de Menem, ¿se acuerdan? Y entonces el hombre se levantaba, se iba a rasurar así todo dormido y le hacían ¡juá, juá! Y dice, gracias, lo necesitaba. La Biblia, la palabra, el poderme exponer a la palabra, muchas veces es unas palmaditas de la palabra. Lo necesitaba y dice a usted, pero Diego, ¿qué le pasa? Cuando mi hermana Sandra se murió, nada más lloré, estaba allá arriba. Y lloré y el Señor me dijo a mi corazón, todo lo que usted ha predicado es cierto. Porque yo he predicado la palabra. ¿Qué he predicado? Que hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no puedo entenderlo, pero los que hemos enterrado a un ser querido, que nunca hubiéramos querido enterrarlo, sabemos que hay una paz en el momento que la necesitemos. Hay gente que dice, pastor, yo no sé qué pasaría si se muere mi mamá. Usted no tiene que saberlo.
La Biblia dice que Él le va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo? ¿Usted ocupa la paz que sobrepasa todo entendimiento en este momento para comer lo que viene? No. ¿Ocupa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para pagar el pasaje del bus? No. Cuando usted ocupe esa paz va a llegar a su corazón. Amén. Claro, hermanos. Entonces es una palmadita, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Es una palmadita porque nos levanta nuestro estado de ánimo, hermanos. Romanos 15, verso 4. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Todo lo que está en la Biblia se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Mantenga su esperanza, perseverando en la Escritura, en sus promesas. Dios es bueno. En todo, sí, en todo. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene el propósito, la intención de alentarnos. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras está escrito para apoyarnos. Tiene el propósito de ser como un elevador de ánimo. Incluso las partes más duras son para elevar nuestro ánimo. En última instancia nos nivelan a la dirección correcta todos los días. Por eso necesitamos pasar un poco de tiempo a solas con Dios, hermanos. Nosotros llamamos esto un tiempo a solas. Hay gente que le llama un devocional diario. Saque un rato a solas con Dios. Ayer dijimos, porque hablamos de la semilla de trigo, dice que si la semilla de trigo no cae, hablamos de ser quebrantados para que Dios nos bendiga. Si la semilla de trigo no cae a tierra, es quebrantada, partida, no lleva fruto. Nosotros somos esa semilla de trigo, hermanos. Y si usted está guardado cómodamente sin hacer nada para el Señor, usted no sirve para nada. Perdón, eso es lo que dice la Biblia de la semilla de trigo. Si la semilla de trigo usted la esconde y la deja ahí morir en una tabla, ¿para qué sirve? Ahí no va a haber una mata de trigo. No sirve para nada, dice. ¿Qué tiene que hacer la semilla? Entregarse. Entregarse, hermanos. Y ese cuento de su estado de confort, de que es que yo no quiero que me hieran, de que yo no quiero porque me han herido mucho. Hermano, aquí está un parroquiano que lo han herido todas las veces que usted se imagina. Me siguen hiriendo y los conservo y todo el mundo. Hermano, yo le sirvo solo a Dios. Y si por eso hay una sola persona que es salva y esté aquí en este lugar, hermanos, estamos haciendo las cosas bien hechas. Pero todo hijo de Dios tiene que estar haciendo algo por el Señor. Vuélvame a ver, hermanos. Tiene que hacerlo. Eso significa sacrificio. Una persona no tiene tiempo para hacer ejercicio, pero si a usted le gusta el ejercicio, ¿sabe qué hace? Se levanta más temprano. Déjese de historias. O se acuesta más tarde. Usted necesita orar, levántese un poco más temprano. Es que no tengo tiempo. Aprendí algo. Si usted necesita naranjas, siembre naranjas. Si usted no tiene tiempo, necesita tiempo, siembre tiempo. Sírvale más al Señor y Dios le va a extender más el tiempo. Amén, hermanos. Usted tiene que estar expuesto a la palabra de Dios y todos los días necesita un devocional con el Señor. Salmo 119, 114 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, y tu palabra es la fuente de mi esperanza. La fuente de mi esperanza. ¿Sabe qué? La palabra de Dios, la Biblia, tiene la intención de renovarnos. La Biblia tiene la intención de alentarnos. Todavía me duele, hermanos. La Biblia tiene la intención de alentarnos. La Biblia tiene la intención de darnos esperanza. Es intencionalmente. Si usted está desalentado, ahí hay esperanza en la Biblia. Si usted está desalentado en este problema que le está pasando, hermano, usted no está realmente sacando tiempo para leer la Biblia y para escucharla. Porque si usted estuviera sacando tiempo para la palabra y meditar en ella y dejar un rato para, usted no estaría desalentado, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Esto no va a durar, hermano. Esto que yo estoy pasando es una leve tribulación momentánea y me va a sacar más fuerte. Y produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Amén, hermanos.
¿Sabe qué dice la Biblia en Pedro? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Cuándo vienen las tribulaciones? Cuando son necesarias. Pero de mentiría. Las tribulaciones vienen. Gracias, lo necesitaba. Cuando usted pasa tribulaciones, entienda algo, usted las necesitaba. Aunque suene feo. Cuando más desanimado usted se siente, es cuando más necesita obtener la Biblia. Séptimo punto, ¿cómo me cambia la Biblia? Vea qué importante, liberando mi potencial. La Biblia me cambia liberando mi potencial. Y esto es muy importante, hermanos, porque solo Dios, su creador, conoce quien lo hizo, todo el potencial que usted puede dar. Ni siquiera usted conoce el potencial que usted tiene. Solamente el creador de un motor, de una máquina, le dice, huélele, que yo la hice para que dure. Y cada uno de nosotros tenemos un potencial diferente. Y Dios conoce que hasta donde llega Lili, yo no llego. O que hasta donde llego yo, no llega Lili. Y me prueba a veces en algo parecido, pero no en la misma carga. Porque Dios no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. Pero también Dios conoce qué puedo dar. Por eso es que su palabra nos dice, sirvámosle. Apoyémonos unos a otros, 63 veces en el Nuevo Testamento, unos a otros. No deje de congregarse para que se estimulen unos a otros. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios para salir de ese molde, de esa caja donde otras personas lo han encerrado, hermanos. Porque a veces vivimos queriendo agradar a otras personas. La mayoría de la gente en el mundo hoy en día vive tratando de complacer las expectativas de los demás. Es un error muy grande. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces en este año. Cuando usted llegue al cielo, Dios le va a decir, ¿por qué usted no fue más como usted es? Yo lo hice a usted para que usted fuera usted. Se pasa todo el tiempo queriendo ser igual a Chayanne. Nunca lo va a hacer, somos muy pocos. Quiere predicar como tal persona, quiere evangelizar como tal persona, quiere tener la fuerza de esta persona. No, Dios lo puso a usted para que usted fuera como usted es. ¿Sabe que hay gente que necesitamos en la iglesia y en la vida que sea? Voy volando. Hay otra gente que es como eléctricos y tienen que hacer todo rápido y tienen que jalar. También necesitamos de esa gente. ¿Qué tal si todos fuéramos así, conectados? Si hay un chispero aquí donde nos rozamos todos. ¿Qué tal si todos fuéramos voy volando? Nada avanza. Todos tenemos eso, pero usted tiene que ser usted. Porque ¿quién va a ser usted cuando usted no es usted? Usted tiene que ser usted. Y Dios lo puso a usted porque Él quiere que usted sea usted. Amén, hermanos. Y Él conoce su potencial. No viva por la aprobación de los demás. A la gente le preocupa qué piensan los demás. La vida ha sido tan limitada porque tenemos grabaciones de papá y mamá que quieren que yo sea esto y que haga lo otro. Y algunos sí los compararon con su hermano y como su hermano. Y apenas veían el hermano hasta que se le hacía chispas, hacía los ojos a los tatas. Qué problema más grande. Mis hijos, los dos son muy diferentes. Tienen cualidades diferentes, potenciales diferentes. Y los dos son igual de cargas. Amén, hermanos. Juan 8, 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si usted permanece en la palabra de Dios, usted va a ser discípulo del Señor. Y entonces, conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en la palabra de Dios, vamos a ser libres. Nos vamos a desbloquear, vamos a ser liberados, hermanos. Esto lo va a hacer a usted capaz de hacer cosas que nunca ha hecho. ¿Cuántos estamos en la iglesia? Amén, estamos aquí. Ahora, esto es como la Biblia nos cambia. ¿Cómo obtengo estos beneficios? ¿Sí pueden ir empezando si quieren? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cómo obtengo estos beneficios? Número 1, aprendiéndola.
¿Cómo obtengo estos beneficios de la Biblia para ser cambiado? Apréndala. Jesús contestó, ¿sabe cuál es el error de ustedes? Es que no conocen las Escrituras. Léala, aprenda la Biblia. Yo no me sé toda la Biblia, pero cuando alguien llega y me batea algo, yo digo, eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque ese no es el espíritu de la Biblia. Y hoy hay cada bateador, hermanos. Y cuando alguien me da una cita, yo digo, espérese un tirito para leer. Y entonces voy a leer lo que está antes y lo que está después, el contexto. Eso no es lo que está diciendo Jesús. La Biblia dice, un día me sacó un testigo de Jehová, porque si en este mundo solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Pues mi alma, no hay que creer solo en Cristo, porque somos dignos de lástima. Y el contexto está hablando de la resurrección, de que yo tengo que creer en Cristo para este mundo y para el más allá. De eso es lo que está hablando. Si solamente creo en Cristo para este mundo, soy digno de lástima, porque este mundo no es todo. Hay más allá, hermanos. Comparado con la eternidad, nuestra vida es como una gota de agua con el mar. Entonces eso es lo que dice el contexto de Colosenses. Creo que era Colosenses, pero ese es el contexto bíblico, hermanos. No podemos esperar en Cristo solo para esta vida, que es tan efímera de 70, 80, 90, 100 años. Nosotros esperamos en Cristo porque dice la Biblia que este Dios nuestro eternamente y para siempre nos guiará más allá de la muerte. Que Cristo fue a preparar moradas para nosotros. Y Cristo tiene todo bajo control en el más allá. Cuando un hijo de Dios se muere, yo siempre he pensado, un verdadero hijo de Dios, que el Señor está allí, le extiende la mano y le dice, no hay miedo. Usted no necesita Waze, no necesita Google Maps. Lo voy a tomar, dice, lo tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estén. No le tenga miedo a la muerte, hermanos. Hay una mano esperando, tengo que explicar esto en algún funeral. Hay una mano esperándolo cuando usted se muera, hermanos. Y esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios toda es sí, es verdad y es amén. No se puede hacer algo que usted nunca ha aprendido, hermanos. Su problema nunca es su problema, como dijimos. Su problema siempre es la respuesta y la actitud ante el problema. Usted puede tomar a dos personas que tienen exactamente el mismo problema y uno vence y el otro falla. Uno tiene éxito y el otro no lo tiene. ¿Por qué? Porque el problema nunca es el problema. El problema siempre es su respuesta ante el problema. Cada problema es una oportunidad. Y depende de cómo usted responda ante él. No hay nadie aquí que no esté pasando pruebas. Nadie. Recuerde que la Biblia dice que se ponga toda la armadura de Dios por si llega el día malo. No. La Biblia dice por si llega el día malo. La Biblia dice que el día malo es algo con lo que usted tiene que contar. Y la gente no cuenta con el día malo. Cuando les llega, lo sorprende. La Biblia dice, tenga toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo. Así que yo tengo que estar preparado. No importa lo que me venga, nano. Porque cuando venga, yo tengo toda la armadura de Dios. Tengo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. A mí me desbaratan los problemas, depende de dónde me agarren. Cuando yo le sirvo al Señor y estoy buscando al Señor, los problemas van a venir, lo esté buscando o no lo esté buscando. Recuerde que eso lo hemos dicho mucho en la iglesia. Pero si me agarran metido con el Señor, hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia? Nunca voy a tener temor de malas noticias. No dice que no voy a tener malas noticias, la gente lo tergiversa. No voy a tener temor, van a venir, pero yo sé en quién he creído. Amén, hermanos. Cada problema es una oportunidad para el crecimiento, es una oportunidad para la oración, es una oportunidad para confiar más en Dios. Cada problema es una oportunidad para desarrollar mi carácter, una oportunidad para ver a Dios hacer un milagro. Amén, hermanos. Cuando usted guarda rencor, en realidad no guarda rencor, sino que usted tiene rencor. Es que yo guardo rencor. Usted no guarda rencor, usted tiene rencor. Y la Biblia dice que eso contamina todo como una raíz de amargura. Lo mantiene en prisión, una prisión autoimpuesta de dolor, hermanos. Solo se daña a usted mismo cuando usted está en rencor con alguna persona, hermanos. Tiene que aprender. Y la Biblia nos dice que vamos a aprender y actuar diferente en cada situación.
¿Cómo obtengo el beneficio? La aprendo, la acepto como mi autoridad, aceptándola como mi autoridad. Hermanos, yo tengo que creer que la Biblia es mi autoridad. ¿Alguien dijo amén? Yo puedo hacer chorizos, yo puedo robar, yo puedo irme con una mujer que no sea mi esposa, pero yo he aceptado la palabra de Dios como mi autoridad, hermanos. Y la Biblia me dice que aunque todo me es permitido, no todo me conviene. Yo no necesito que nadie me esté viendo para honrar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Entendamos algo, acéptela como la autoridad, aunque hay cosas en la Biblia que yo no entiendo, pero las acepto. ¿Sabe por qué? Porque yo ya acepté que la Biblia es mi autoridad. Hay cosas en la Biblia que no me gustan, pero las acepto. ¿Por dónde cojo? Hay cosas en la Biblia que pienso que no me convienen porque si tengo que dar parte de la plata que tengo, entonces no me conviene, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que deseo que Dios nunca las hubiera nombrado ahí, pero las acepta. ¿Sabe por qué? Porque aprendí que Dios es Dios y no yo. Como me decía mi madre, usted le va a enseñar a su mamá a tener hijos. ¿Quién puede enseñarle a Dios a ser Dios? Ni Job. Ni Job le pudo decir tanto al Señor. Para mí tratar de entender lo que Dios hace, hermanos, es como preguntarle a una hormiga que me diga cómo funciona el internet. No lo va a entender. Yo no tengo la capacidad cerebral para entender a Dios, hermanos. Voy a aceptar que simplemente la Biblia lo dice y esto es la manera correcta de hacerlo y es lo que me conviene. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y yo no soy Dios. No me renuevo cuando mi palabra es mejor que la palabra de Dios, porque lo que yo creo nunca va a ser mejor que lo que Dios cree. Cuando yo desconfío de algo, yo estoy perdiendo mi fe en Dios. Eso es un tipo de ateísmo, hermanos. Señor, porque a mí me pasa, qué barbaridad, porque a fulanita no. Dios lo tiene bien hecho. Y yo creo que Dios todo lo hace bien hecho. Amén, hermanos. Es mejor la palabra de Dios que lo que yo diga, que mi palabra. Entonces debo aprender a aceptar la palabra de Dios, hermanos. La Biblia dice esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Ya no había comida, y si había no importa. No pasa nada, dice Samuel, no pasa nada. Al oír ustedes, hermanos, la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13, que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, como decía Alex antes, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Usted tiene que tomar la palabra de Dios no como palabra humana, ni el papel aguanta lo que quiera, sino como lo que realmente es, dice, palabra de Dios, la cual actúa, recuerde que es viva, actúa en los creyentes. Tiene que creer en esto, hermanos, para que Dios trabaje esto en su vida. Tercero, ¿cómo recibo estos beneficios? Ya vamos terminando, es el último punto. Actuando en ella. Sigue leyendo la Biblia, sigue aprendiendo la Biblia, pero usted no actúa, ¿de qué sirve? La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. En Juan capítulo 13, verso 17. Juan capítulo 13, verso 17 dice, ahora, vea todo lo que le he hablado hoy, que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Los bendecirá si las hacéis, dice Reina Valera. Vea que en Juan 3:17 él no dice, ahora que saben estas cosas, Dios las va a bendecir porque las saben. No, Dios los va a bendecir porque las hacéis. Y esto Dios no lo dice, Él dice, Dios los bendice cuando usted haga lo que sabe ahora de la Biblia. Y hay mucha gente que sabe muchas cosas de la Biblia, pero no hace nada de lo que la Biblia dice. No es ahora que saben estas cosas, Dios los va a bendecir. Es ahora, saben estas cosas y Dios los va a bendecir si las hacen. Termino. Usted nunca va a ser bendecido por las partes de la Biblia que sabe y conoce. Usted nunca va a ser bendecido por las partes de la Biblia que sabe y conoce. Tómelo para usted. Es bíblico, es profético, es lo que acabo de predicar. Usted va a ser bendecido por las partes de la Biblia que empiece a hacer.
nunca va a ser bendecido por las partes de la Biblia que conoce. Usted va a recibir de parte de Dios bendición por las partes de la Biblia que haga. Que Dios nos agarre confesados. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Disfrute la comidita. No se vaya, chavo, no te vayas. Porque esto se hizo no para que los hermanos trabajen mucho haciendo comida, no para pedirle a usted una ofrenda para hacer la comida. ¿Sabe para qué se hizo? Para que usted charle, se conozca, porque a veces salimos en carrera. Así que si usted se va, hermanos, perdemos el propósito. Ahora, hay un hermano, Alejandro y Ivane, que me dijeron una vez, en las parejas, ellos empezaron a venir a la iglesia por estos cultos. Por estos cultos. Y eran charlas para matrimonios, que ya vienen de nuevo, para familias. Provincialmente Dios nos proveyó un material por ahí que están por traernos. Pero todo lo que dijimos que íbamos a conseguir para las charlas de parejas, ayer que fuimos al Festival de la Familia, ahí estaban los que distribuyen los libros. Qué increíble que es Dios. Y entonces hay para series para matrimonios, series para crear hijos fuertes. ¿Se acuerda que se los ofrecí? Ahí está, ya me la van a traer. Y hay otra hasta para los David, hay otra para los caballeros, para darla en varios tiempos, para hacer un retiro de parejas, para hacer un retiro de caballeros. Todo viene ahí, es un ministerio de la familia. Y estaba ayer, había que ir. Dios va a proveer lo que necesitemos. Así que vamos a cambiar. Lo del almuerzo sigue, necesitamos que hablen entre ustedes, pero los temas van a seguir siendo coinonía en familia, hermanos. Temas para familia, para matrimonios, para parejas. Amén. Que Dios, y para que esté invitando gente, venga. ¿Está feo para la foto? Venga. Venga para que aprenda algo. Que Dios le bendiga, hermanos. Disfrute bastante, gaste poquito. Recuerden los que van a dar alguna ofrenda para la venta de pollo la otra semana. Hablan con mi esposa o con Ninosca.